ese momento. ¿Por qué a mí me quieren matar? ¿De qué habla mi mamá? ¿A mí me querían matar? Yo no hice nada. ¿Por qué me quieren matar? Ah, y ahí me di cuenta, porque soy judía. Nos quieren matar a los judíos. Eso dice mi mamá. Wow. Y después agregó otra vez. Otra vez. ¿De qué habla mi mamá? Mi mamá hablaba de la Shoah. Porque mi mamá y mi papá sobrevivieron a la Shoah y sobrevivieron a todo lo que pasó ahí. Y cuando ella dijo otra vez, me estaba hablando de aquello. Entonces ese poderoso patadón que me dio mi mamá con ese mensaje, me hizo acercarme al tema judío, acercarme a hijos de sobrevivientes. La conocí a Ida, que es mi hermana de la vida, que la amo eternamente, y a otras como nosotras y a otros como nosotros, que estábamos desparramados en Buenos Aires y no sabíamos unos de los otros. Y empezar a conocer nuestras historias, a compulsar las cosas, a ver cuánto compartíamos, cuánto no sabíamos. Todos teníamos como única familia mi mamá y mi papá. No había tíos, no había primos, no había abuelos, no teníamos todo eso. Nuestros cumpleaños eran cumpleaños de 4 personas. No había familia, no había todo eso que había en las otras familias. Mis tíos, mis primos eran los otros sobrevivientes que eran amigos de mis padres. Yo le decía tío, le decía tía, le decía primos, pero no eran, simplemente veníamos del mismo lugar. Eh, y empecé a averiguar y a investigar cómo había sido la historia de mis padres, qué había pasado. Entonces se las cuento lo más brevemente que puedo. Mi mamá y mi papá eran de Polonia. En realidad era un pueblo que hoy está en Ucrania. Pero en aquel momento, como dice una conocida nuestra, las fronteras se movían, ¿no? Entonces, lo que hoy es Ucrania, antes era Polonia. Y bueno, mi papá era carpintero, mi mamá era modista, era gente muy pobre, es decir, vivían de su trabajo. Se casaron en el 37, en el 39 tuvieron a su primer hijo. Empezó la guerra, y cuando empezó la guerra, ellos estaban del lado, cuando Alemania invade Polonia, parten a Polonia por la mitad. Entonces, la parte del oeste fue invadida por los nazis y la parte del este fue tomada por la Unión Soviética. Mis padres estaban del lado de la Unión Soviética. Entonces entró el comunismo y todo esto, y entonces se pasaron los 2 primeros años de la guerra bajo el poder de la Unión Soviética, o sea, no estuvieron con los nazis. Pero en el año 41, cuando el hijo de ellos tenía 2 años, los nazis rompieron el pacto con la Unión Soviética, entraron a toda la zona del este y arrasaron con todo. Y ahí empezó la Shoah. Ahí empezó la verdadera Shoah y las grandes matanzas masivas. Entonces mis padres se tenían que esconder. ¿A dónde iban a ir? No había ninguna posibilidad de escaparse. Además no tenían la plata, no tenían las conexiones. No es fácil escaparse. No es fácil escaparse. Entonces encontraron un lugar. Era un compañero, otro carpintero, un compañero de mi papá, era un obrero igual que mi papá, que estaba desesperado porque no tenía trabajo. Entonces mi papá le dijo, mira, yo te voy a dar todos mis ahorros, que imagínense los ahorros que puede tener un carpintero y una modista. Pero parece que, bueno, que el otro no tenía nada y le parecía bien. Te voy a dar todos mis ahorros si nos escondes. Y él tenía un lugar en donde esconderlos, que era un altillo. Arriba de su casa había un altillo y podían esconderse ahí. Pero este hombre le dijo a mi papá, sí, ustedes sí, pero el nene no. No podían esconderse con el hijo, porque un nene, tenían que estar en total y absoluto silencio, porque había vecinos que podían escuchar que había ruido en ese altillo.
Y en ese momento, si descubrías que alguien estaba escondiendo judíos y hacías la denuncia, los mataban a todos. Mataban al que escondía con su familia y después mataban a los judíos. Entonces tenían que estar en absoluto silencio y anda a conseguir que un nene de 2 años se quede en absoluto silencio. Un nene de 2 años llora, tiene hipo, es decir, le pasan distintas cosas y no tiene la capacidad voluntaria de no hacer ruido. Entonces mis padres se vieron ante este dilema y hubo muchos padres con dilemas similares. ¿Nos quedamos juntos con el nene y morimos los tres? ¿O conseguimos una familia que lo adopte como propio para que el nene se salve y nosotros que sea lo que Dios quiera? Entonces tomaron esta decisión desgarradora, los que tienen hijos me van a entender, de entregar a un hijo a una familia que no sabes qué va a pasar con esta familia, que si lo va a cuidar, que si no lo va a cuidar, que cómo va a ser, que qué va a pasar, pero con la esperanza de por lo menos que este nene se salve. La noche anterior a entregar a mi hermanito estaba circuncidado, porque mis padres eran judíos. Entonces le habían cortado el prepucio como hacen este corte ritual que hacen los judíos, le quitan una pielcita de la punta del pito. No es que le cortan el pito, ¿no? le sacan es como la cutícula de la uña, le sacan un pedacito, una pielcita que sobresale. Pero esto lo denunciaba al nene como judío, lo ponía en peligro. Entonces mi papá, me contaba mi papá no podía hablar, porque cuando le hacía una pregunta a mi papá se ponía a llorar como una criatura, llorar, así los sollozos, se levantaba y se desesperaba. Con mi papá no se podía hablar de esto. Mi papá le enseñó una canción y un jueguito en donde tenía que tapar, si este es el pito, no tenía que tapar el pito con una mano, porque decía que el pito tiene mucha vergüenza, no le gusta que nadie lo vea. Le inventó todo un cuentito y una canción para que el nene estuviera entrenado y cada vez que hacía pis no mostrar el pito. Lo cuento esto porque esto habla de este amor que podemos tener los padres por los hijos y este amor y la generosidad que a mí me cuesta entender cómo ellos pudieron hacer esto, ¿no? Bueno, lo entregaron y ellos estuvieron escondidos 2 años, hasta el año 44, que fue cuando el Ejército Rojo entró y liberó la zona. Estuvieron escondidos 2 años en un desván que tenía la parte más alta 70 centímetros, o sea que no podían ponerse de pie, no podían hablar, tenían que estar en absoluto silencio y en oscuridad. Una vez por semana, la gente que los escondía les permitía bajar, estirar las piernas, dar una vueltita por la casa y volver a subir. Esta gente les traía comida una vez por día, vaciaba el tacho donde ellos hacían sus necesidades. Que yo le preguntaba a mi mamá, digo, ay mamá, ¿y vos hacías caca delante de papá? Le preguntaba esto. Mi mamá decía, y sí, no tenía más remedio. De pronto uno se da cuenta de cómo las cosas cambian en esta situación de desesperación. La plata que le dieron a la gente, esta se terminó en muy poco tiempo porque era poco. Y esta gente los siguió escondiendo durante 2 años, sin dinero. Eh, Cuando el Ejército Rojo liberó la zona, milagrosamente mi papá y mi mamá estaban vivos, cosa que ellos no esperaban que pasara. Y lo primero que hicieron, que ir a buscar a su hijo. Es lo primero, ir a buscar a su hijo. Llegaron a la casa donde lo habían dejado y la gente que estaba en la casa le dijo que no, que el nene había muerto. ¿Y de qué murió? Preguntaron. De tifus, cosa que es posible. Había habido mucho tifus, porque las aguas no estaban suficientemente limpias, etcétera. Bueno, no importa. Entonces mis padres
preguntaron lo que cualquier padre preguntaría: ¿y dónde está el cuerpo? No le supieron decir, que no se acordaban, que la guerra era complicada, que uno sabe, uno estaban confusos. Bueno, si te pasa esto, lo que te quedás pensando es que no te lo quieren dar, que se quieren quedar con tu hijo. Cosa que por otro lado yo entiendo, trajeron un nene de 2 años, que estuvo 2 años con ellos, lo criaron, se encariñaron, yo entiendo que no lo quieran devolver. No es que los acuso de nada, pero bueno, pero para mis padres fue un golpe absolutamente insoportable. Lo lo buscaron de todas las maneras que pudieron y no, orfanatos, escuelas, instituciones, golpearon casas de vecinos, bueno, no lo pudieron encontrar. Y ellos no querían vivir bajo la Unión Soviética, mi papá era profundamente anticomunista, no quería estar ahí, entonces tomaron la decisión de emigrar, sabiendo que la decisión de emigrar implicaba no buscar más a su hijo. Y fue otro golpe que decidieron tomar. Y en el momento de la emigración, mi mamá ya estaba embarazada de mí. Yo nací en Polonia, cuando estábamos en proceso de irnos de Polonia. Y llegué a la Argentina cuando tenía 2 años. Y ahora que lo digo, tenía la misma edad que tenía mi hermano cuando lo entregaron. Eh, y crecí acá y mis padres hicieron lo posible por darme a mí una vida lejos de la discriminación, lejos de la penuria, lejos de todo. Por eso no se metían nunca con la cosa judía, porque tenían miedo que si éramos demasiados judíos íbamos a ser atacados de nuevo. Por eso para mí, ese día del 18 de julio de 1994, el día del atentado a la AMIA, fue tal sorpresa cuando mi mamá me dijo: nos quieren matar otra vez, porque ahí mi mamá me volvió a insertar en la comunidad judía, en la vida judía. Bueno, y ahí empezó mi camino que me trae a esto que estamos haciendo hoy acá. Ahí da tu turno. Hola, primero, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá, por prestarnos atención, por escucharnos. Para mí ya es la tercera o cuarta vez que Diego me invita a hablar delante de comisarios, estudiantes de la Escuela de Policía de Entre Ríos, y le estoy muy agradecida y yo también lo quiero mucho. Y todo el interés que él pone en esta actividad que es que nosotros hablemos, es decir, antes hablaban los sobrevivientes, ahora ya están, los que quedan son muy viejitos y no están en condiciones de dar su testimonio. Y nos toca a nosotras, ya la segunda generación, pero Diana y yo somos como una especie de puente, porque nacimos ahí, apenas terminó la guerra. Eh, Incluso fuimos concebidas todavía cuando la guerra estaba, todavía no había terminado. Y cuando ella cuenta lo de la mamá y el 18 de julio y el atentado a la AMIA, yo recuerdo que cómo se incorporó la Shoah a mi vida en un momento muy especial y yo era muy chica. Mi papá me llevó al cementerio de Tablada, en Buenos Aires, el cementerio judío más grande es el cementerio de Tablada. Y ahí se había erigido un monumento en los años 60, yo tendría unos 12 años. Me llevó al cementerio y me llevó a ese monumento en memoria de las víctimas de la Shoah. Y en el monumento había una especie de vidrio detrás del cual había como una gran palangana llena de cenizas. Y mi papá se paró conmigo de la mano delante de ese monumento, que tenía varias inscripciones en hebreo, y me señaló con el dedo
y me dijo, ahí adentro, señalando esa especie de palangana, era como una urna abierta, existe todavía para el que quiera, si viene a Buenos Aires algún día verlo, lleno de cenizas. Y con el dedo apuntando a ese lugar, me dijo, ahí están tus abuelos, tus tíos, tus primos, los primos de tus primos, los sobrinos, mis sobrinos, todos. No quedó nadie. Y ese momento fue para mí un momento que marcó un poco ese inicio y ese darme cuenta que la Shoah estaba incorporada a mi vida. Eh, yo vislumbraba cosas desde más chica, historias que contaban, como Diana dice, estábamos rodeados de sobrevivientes. Yo voy a empezar mi historia de atrás para adelante y les quiero contar que un señor de uniforme me agarró de la mano y me subió a un tren. Y desde ese momento no volví a ver a mis padres y a mi hermanito, que tiene 2 años menos que yo, por mucho tiempo. Mamá me había dicho que no tenía que llorar, que me tenía que agarrar muy fuerte de la mano de este señor, que me iba a cuidar hasta llegar a nuestro destino. Me había abrazado fuerte y que me tenía que portar bien, esas fueron sus palabras. Yo le hice caso y no lloré y me porté muy bien. Y con ese señor hice el trayecto desde Uruguayana a Buenos Aires, unos meses antes de cumplir los 4 años de edad. Entré a este país sola, de la mano de un guarda de tren que iba por los vagones pidiendo unos extraños papelitos que yo no tenía idea de lo que eran. Después me enteré y sin saber el idioma, porque yo no hablaba castellano, y llegué a Buenos Aires y me esperaba una muchedumbre para mí que había vivido sola durante tanto tiempo, desde que había nacido prácticamente. Y estuve acá con estos primos de mi papá, que vivían aquí desde antes de la guerra, que me cuidaron y me mimaron durante 6 meses hasta que mis padres lograron entrar ilegalmente a la Argentina, porque en esa época teníamos prohibida la entrada por una dichosa circular que ustedes no sé si la conocen o escucharon hablar alguna vez, que fue la circular 11, que Diana y yo ayudamos a dar a luz en ese momento, en el año 2005, y fue borrada recién desde que fue emitida en 1938, recién fue borrada en el año 2005. Por lo cual, tanto Diana como yo entramos ilegalmente a la Argentina. Ella no lo dijo, pero entró mintiendo que era católica, porque de esa forma podía entrar, y nosotros entramos ilegalmente por la frontera norte, las familias separadas. Bueno, esta historia comienza unos cuantos años antes, comienza con la entrada de los nazis a Polonia en 1939. Mis padres vivían en dos pueblos, en dos ciudades muy cercanas a Varsovia, la capital de Polonia, y venían de dos orígenes muy diferentes. Mi papá descendía de una familia de rabinos, un abuelo, un bisabuelo, era una tradición rabínica, pero una familia muy, muy pobre, pero muy, muy religiosa, muy ortodoxa. Y en cambio mi mamá provenía de una familia muy diferente, con una situación económica
más desahogada. Había podido estudiar, había podido llegar a la universidad, había estudiado y se había recibido de técnica química y ellos tenían una vida mucho más inmersa en la cultura polaca. Mi mamá hablaba perfectamente el polaco, sin acento yiddish, cosa que le ayudó también a poder seguir. Los padres de Diana fueron ocultos, mis padres se salvaron porque escaparon. Ellos vivían en la parte que los nazis ocuparon, es decir, Europa dividida, y ellos vivían cerca de Varsovia, que fue la primera zona donde durante 2 años estuvo bajo los nazis. Ellos con su familia escaparon 2 veces, los dos ya eran pareja en aquel entonces, y escaparon primero al lado ruso, tratando de armar una estructura para poder llevarse a su familia, que eran 2 familias muy numerosas, con varios hermanos, abuelos, tíos, primos, 2 grandes familias, que fueron encerradas en el gueto de Varsovia. Apenas los nazis entraron a Polonia, se hicieron guetos en cada una de las pequeñas ciudades y después los habitantes de esos guetos fueron llevados a Varsovia y encerrados en el gueto. Bueno, mis padres volvieron y otra vez se volvieron a escapar con documentos falsos y escaparon hacia el este. Es decir, ellos eran miembros de un partido socialista, y pensaban que siendo el este el lugar donde imperaba el comunismo y el socialismo, ahí se iban a salvar. Y realmente salvaron la vida por escapar, pero toda su familia estaba ahí en el gueto y fueron deportados en el año 42 a Treblinka, que era un campo de exterminio, y fueron exterminados 87 miembros de mi familia, por lo que yo llevo investigado hasta el día de hoy. Mis padres escaparon y por esas cosas de la guerra, cuando estaban cruzando el río Bug, los detiene una patrulla y los apresan y los mandan en un tren hacia Siberia. Siberia, un desierto de nieve con 50 grados bajo cero en invierno y 2 meses de verano con 50 grados de calor. ¿Y por qué los apresan? Los acusan de ser espías alemanes, espías polacos al servicio de los alemanes. Una cosa ridícula, pero que ese tipo de situaciones se daban en la guerra. Y los mandan a Siberia, a un gulag, a un campo de trabajo forzados, donde los comunistas enviaban a los opositores políticos, enviaban a los delincuentes y enviaban a los judíos que se escapaban algunos sí, otros no, pero la gran mayoría de los que escaparon fueron a parar a esos lugares. En esos campos de trabajo forzados, tenían la obligación de talar árboles para ser convertidos después en carbón, que era el combustible que alimentaba las locomotoras que llevaban al Ejército Rojo al frente. Y como muchos de los internos de esos campos tenían la obligación de integrarse a las filas del ejército, tenían que hacer los trabajos que quedaban libres. Mis padres llegaron a un lugar muy, muy lejano en Siberia y empezaron a trabajar. Mi mamá llegó embarazada y tuvo a luz y dio a luz eh, a mi hermano que tendría en este momento 3 años más que yo. Eh, eh, las condiciones de vida eran terribles. Ahí no mataban a los judíos, pero el antisemitismo era terrible, las condiciones de vida eran inhumanas.
no tenían comida, muy poca comida, y la comida se las daban de acuerdo a la cantidad de eh, 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 del peso de los árboles, del tronco de los árboles que podían achar por día. A veces podían más, a veces podían menos, con el frío era insoportable estar en el bosque. Así que bueno, el hambre fue el sufrimiento más grande que pasaron en el campo de trabajos forzados, pero el otro gran, ¿cómo decirlo? El otro gran motivo de la muerte de los internos fue el tifus. Diana les habló del tifus y fue que murió su hermano, pero el tifus era una epidemia muy común en la guerra, es decir, la produce el hambre, la falta de higiene, la falta de agua potable, eh, el, el- se transmite con mucha celeridad. Y entonces mi madre con un bebé y no tener comida para darle, se dedica, se le ocurre dedicarse al mercado negro. ¿Y qué es el mercado negro en un lugar apartado de la civilización, casi en un campo de trabajos forzados? Hay aldeas en los alrededores y cada uno de los que había podido escapar llevaba algún objeto que podía ser canjeado por comida, algún arito, algún anillito, algo que era muy necesario para la gente que estaba en las aldeas porque también pasaban hambre, estaban en guerra y el hambre era el factor principal eh, a conseguir, era la necesidad más inmediata, tener para comer. Y mi mamá con un bebé chiquito no podía darle de mamar porque no comía. Y entonces esto del mercado negro, por ese medio, consiguió canjear esos objetos de los internos del campo que hicieron como una caja común y la canjeaban por comida. Eh, Eso estaba penado en la Unión Soviética con la pena de muerte. Y a mi mamá la denuncian, la apresan y la mandan a una cárcel mucho más al norte, casi, según lo que contaba mi padre, casi 900 kilómetros cerca del Círculo Polar Ártico. Y en esa cárcel esperó durante varios meses ser ejecutada. La ejecución iba a ser por horca, pero por motivos que nunca supo él, no demoraron mucho y no la ahorcaron y él pudo llegar mediante sobornos a los guardias y al personal del campo. Y bueno, con sobornos ustedes saben que siempre se puede llegar a destino. Y sobornando a los guardias y a la gente que estaba en el camino, pudo llegar a la cárcel donde estaba encerrada mi mamá en un estado deplorable, con 30 kilos de peso, sin ningún tipo de higiene, en una celda. eh, Bueno, los detalles son muy, muy, muy terribles, así que bueno, los vamos a obviar, los vamos a dejar para la imaginación. Y mi papá logró salvarla. ¿Qué pasaba con mi hermanito mientras tanto? Lo dejó a cargo de los internos del campo, que lo iban a cuidar, había muchas mujeres también con chicos, y todos se ayudaban entre ellos, y entonces mi papá con toda la confianza del mundo en la gente que estaba ahí, lo dejó y salvó a mi mamá. Salvó a mi mamá y cuando la trajo de vuelta, un poco más repuesta, se enteró que mi hermanito había muerto en una epidemia de tifus que había sucedido en el campo. Y fue una vida por otra. Fue un intercambio que en mi casa y en mi familia fue un secreto
del cual yo recién me enteré cuando fui adolescente. Y esa fue una historia que mis padres siempre, yo escuchaba cuando hablaban en polaco, que se recriminaban uno al otro, porque mi mamá no podía perdonarle a mi papá haberla ido a salvar y haber dejado a mi hermanito, y mi papá el hecho de haber podido traerla con vida sin imaginar que esa epidemia de tifus se iba a llevar a mi hermano. Bueno, en agosto del 44, cuando el Ejército Rojo ya estaba avanzando, derrotando al ejército nazi, ya estaba avanzando y liberando los países ocupados por los nazis, a ellos los liberan. Los liberan del campo, es una manera de decir, les abren las puertas, los guardias ya no estaban, y ellos se encontraban en el medio del desierto de Siberia, sin saber a dónde ir, y deciden ir hacia el sur porque buscando tierras más cálidas, y llegan a un país, una república soviética llamada Uzbekistán, donde había una colonia muy pequeña de judíos que los ayudaron, les curaron las heridas, les dieron trabajo, y eh, mi mamá quedó embarazada de mí. Y otra vez fue una apuesta a la vida, y otra vez fue el haber nacido, el haber estado en un lugar extraño, pero ahí decidieron que querían volver a Polonia, querían saber qué había pasado con su familia, y empezaron, cuando yo tenía 6 meses, empezamos el largo camino de regreso. Fueron varios meses de viajar. Europa era un caos, había millones de desplazados que trataban de volver a sus hogares, sin familia, sin lugar, sin casa. Y esto encontraron cuando llegaron, y atravesaron varios países, estuvieron en varios campos de desplazados, llegaron a Polonia y se fueron de Polonia porque otra vez el antisemitismo los expulsó, porque pensaban que ellos venían a recuperar sus casas, sus bienes, o ellos solamente querían encontrar a alguien de su familia y no encontraron a nadie. Todos habían sido llevados a los campos de exterminio, a un campo de exterminio. Y empezaron el largo camino que hicieron casi todos los sobrevivientes, es decir, buscar a alguien. Y encontraron a un primo que vivía en Bélgica, que se había ido de Polonia antes de la invasión nazi, y en Bélgica tenía una casa, lo habían escondido unos vecinos, así como escondieron a los padres de Diana, unos vecinos católicos lo habían escondido en el sótano de su casa, y él tenía su casa, había logrado recuperar lo que tenía cuando Bélgica fue liberada, y alojó a mis padres y a mí en ese lugar. Y mi mamá quedó embarazada de vuelta de mi hermano. Y fue un parto muy, muy largo, muy difícil. Mi mamá tuvo una infección postparto terrible, y mi papá se encontró de golpe con una niña que no tenía 2 años todavía, con un hijo en una incubadora y con una esposa en otro hospital tratando de salvar la vida. ¿Y qué hizo? Me internó en un orfanato, porque ahí me iban a cuidar, ahí habían cuidado chicos judíos durante la Shoah, y me dejó en un orfanato al cuidado de la gente del orfanato, porque él tenía que ayudar a todo lo que tenía que ayudar, y encima trabajar y ganar algo de dinero para poder vivir. Y yo estuve 9 meses en ese orfanato hasta que mi papá, un día que me fue a buscar, escuchó que yo le decía mamá a la cuidadora, a mi cuidadora en el orfanato, y ahí decidió sacarme. Mi mamá ya estaba mejor, mi hermano también, y ahí empezó el largo camino, el recorrido por las embajadas y consulados para conseguir visa para entrar a la Argentina. No consiguieron visa para entrar a la Argentina, querían dejar Europa de todos modos,
y consiguieron para Bolivia, para Paraguay, pero no para la Argentina. Y finalmente atravesaron toda Francia, llegaron a Marsella, llegamos los cuatro a Marsella. Yo digo, Diana siempre me carga porque digo llegaron, porque nosotros éramos tan chiquitos que no tenemos recuerdo de ese momento. Todo esto nos lo contaron después. Y abordaron un barco de carga que tenía algunos lugares para pasajeros. Y después de 3 meses llegaron a Brasil. De Brasil llegaron por tierra a la frontera con la Argentina. Cuando quisieron entrar a la Argentina no pudieron. Quisimos entrar y no pudimos entrar porque no había visa y mis padres y nosotros queríamos llegar a la Argentina porque era el único lugar donde había algo de familia. Era una prima lejana de mi papá que vivía en la Argentina desde los años 30. Y finalmente, como les conté, yo llegué a la Argentina de la mano de un guarda de tren y después durante 6 meses mis padres entraron en el camión de un estanciero correntino muy cercano a ustedes, en geografía, y en la estación de Curuzucuatiá, mi papá no podía pronunciar la palabra Curuzucuatiá, no le salía, nunca en la vida la pudo pronunciar. Ahí tomaron la estación, ahí en esa estación tomaron el tren y llegaron a Buenos Aires. Y esa es un poco la historia, un poco, la hice un poco larga, pero bueno, hay muchas cosas en el medio que no conté, pero esta es nuestra historia de sobrevivencia, de escapes. Y bueno, acá estamos. Nos conocimos con Diana y se nos cayó la ficha, yo creo que al mismo tiempo, de que teníamos una identidad que nos atravesaba y que era ser hijas de sobrevivientes de la Shoah. Y en esto venimos trabajando hace muchos años, contando las historias, así como los sobrevivientes contaron sus propias historias. Ahora nos toca el turno a nosotros, porque cronológicamente es lo que corresponde, y después serán nuestros hijos, y esperamos que así sea, nuestros hijos y nietos, y hemos comprobado que a nuestros nietos les interesa mucho escucharnos, así como ustedes están interesados en esto. Gracias. Está buenísimo, Aida. Déjenme, ven qué historias diferentes y al mismo tiempo cuántas cosas parecidas. Eh, Nosotros tenemos historias de supervivencia, no tenemos las historias que se suelen escuchar sobre la Shoah, sobre lo que sufrieron. Tenemos relatos que escuchamos, pero somos hijos de sobrevivientes. O sea que tenemos la historia de vamos para frente, no vamos para adelante. Pero quiero contarles algo interesante que acá nos diferencia también a Ida y a mí, de cómo hemos vivido después. Ya Ida les dijo que nosotros tuvimos que mentir y decir que éramos católicos para poder entrar en la Argentina. En mi registro migratorio, en el puerto dice mi nombre y dice religión católica. Eso me fue revocado por un decreto, bueno, no importa. Pero entramos de esa manera, hubo que mentir, hubo que mentir. La mayor parte de los judíos que llegamos después de la guerra tuvimos que entrar de esta manera. No todos. La mayor parte fue así, así como Aida, así como yo. Pero ¿qué pasó después? Mis padres quedaron tan escaldados, tan angustiados, tan tocados y tan sensibilizados por el tema. Es decir, llegan a un país que supone que es libre y había que mentir. O sea que acá también era peligroso. Esa era la imagen que tenían mis padres. Entonces me anotaron en la escuela primaria. En esa época, durante el primer y segundo gobierno de Perón, era obligatorio en la escuela la enseñanza religiosa. Religiosa quiere decir enseñaban religión católica. Si los padres no querían que sus hijos tomaran el curso de religión, lo tenían que informar.
informar que no querían que tomaran el curso de religión los hacía sospechosos de judíos. ¿Quién si no no iba a querer tomar el curso? Entonces mis viejos no dijeron nada, no dijeron nada. Entonces yo hacía los cursos de religión como todas las chicas. En mi grado éramos 2 judías. La otra judía había dicho que era judía, además tenía un apellido que era muy judío. Mi apellido Wang no suena judío, entonces podíamos disimular mejor. Entonces yo hice todo el curso de comunión, de religión. Y a los 8 años, ¿qué quiere una nena de 8 años? Quiero tomar la comunión, como todas mis compañeritas. Tomar la comunión, tener el vestido blanco, vieron toda la historia, porque lo de la comunión no me importaba mucho, pero era el vestidito, el gorrito, los guantes, las estampitas, bueno, quería todo eso. Entonces me fui a la iglesia y hice todo el catecismo, hice todo el curso de catecismo. Eh, pero a mi mamá y a mi papá no les contaba nada. En aquella época los chicos podíamos andar libremente por la calle. Entonces yo caminaba a las cuadras hasta la iglesia y llegaba lo más bien. Mi mamá ni sabía dónde yo estaba jugando en la calle. Martes y jueves a la tarde, de 4 a 5 de la tarde, yo me iba a la iglesia, que estaba a unas cuadras de casa, y estudiaba catecismo. Excelente alumna era, me encantaba, los serafines, los ángeles, las historias que contaba el cura, me encantaba, me encantaba. Y por supuesto que dentro de las historias que contaba el cura era lo diabólico de los judíos, que los judíos eran el diablo, eran lo peor que hay porque habían matado a Jesús, habían matado a Dios, nos enseñaban esto, nos enseñaban esto. Y a mí no me hacía mella, yo escuchaba la palabra judío, yo no la conocía en mi casa, nunca se había usado la palabra. No vaya a ser que yo fuera a decir en la escuela que soy judía. No era que lo ocultaban, pero la palabra esa no estaba. Bueno, necesitaba el vestido, ¿no es cierto? Y todas las nenas estaban hablando de cómo iba a ser el vestido, que puntillitas, que encajes, que frunces, que volados, que no sé qué, y yo no podía decir nada. Y empecé a mentir y a decir que mi vestido era así, allí. Todo mentira, no tenía ningún vestido. Entonces ya no podía escapar al tema y entonces un día le dije a mi mamá que necesitaba un vestido blanco. ¿Para qué, nena? Y nena, a los 8 años no tenía un invento, una cosa creativa para decirle. Y al final le dije, para tomar la primera comunión. ¡Oh! Mi mamá se puso a llorar, lo llamó a mi papá, que tenía la carpintería ahí en casa. Viene mi papá todo cubierto de azarrín, ¿qué pasa? La nena que quiere tomar la primera comunión, viste que la queríamos proteger y al final, ella no sabe lo que es. No, nena, vos no podés hacer la primera. ¿Por qué, mamá, no puedo? Porque nosotros somos judíos. ¡Ah! ¿Judíos? ¿Nosotros? Me quise morir. Digo, yo no maté a nadie. ¿Por qué decís eso? Porque el cura dice que matamos a Dios. Eh, claro, no tomé la primera comunión, no pude hacer nada de todo eso. Y durante todos los años, hasta el ataque a la AMIA, yo decidí que los judíos a mí no me importaba. Que no me importaba. Tanta rabia me dio no tener el vestido blanco que cuando me casé no me hice vestido de novia. Qué loca, ¿no? Me perdí el vestido de novia, qué tarada. Es tan lindo el vestido. No, no, yo no quería vestido de novia. Eh, y cuando mi mamá dice, nos quieren matar otra vez. Ay, mamá, sos una exagerada. Mirá, si mi mamá está muerta, hace mucho murió. Si mamá se hubiera enterado lo del 7 de octubre, si mamá hubiera sabido este ataque espantoso de Hamás sobre la población indefensa del sur de Israel, nos quieren matar otra vez. Aquello que creíamos que no iba a pasar nunca más, está pasando. Y sigue pasando porque los secuestrados no fueron entregados. Y porque el mundo de pronto se dio vuelta y ahora hay un brote de antisemitismo y ahora resulta que Israel es el malo de la película, el que fue atacado es el malo de la película. Y entonces ahora, del río hasta el mar, vamos a ser libres. O sea, destruyamos el Estado de Israel. Es una locura.
Es una locura. Estamos viviendo esto otra vez. Bueno, pero así como yo conté esto, yo creo que el después de Aida es distinto del mío, ¿no es cierto? Sí, totalmente diferente, porque para mis padres el ser judíos, es decir, yo creo que también influyó mucho el tener primos judíos en la Argentina que vivían normalmente en el barrio de Almagro, en la calle Gorriti, que es un barrio que que en ese entonces no era de judíos, como Villa Crespo o en este momento Belgrano. Y ellos tenían, mi tío segundo era zapatero remendón, y todo el barrio sabía que él era judío. Y cuando yo llegué y no sabía hablar castellano, hablaba solamente Yiddish, que era el idioma que se hablaba en mi casa, y hablaba las palabras en francés que había aprendido en el orfanato de Bélgica. Entonces todo el mundo sabía que yo era extranjera y que era judía. Y mis padres jamás ocultaron su condición de judíos porque este era un país que le daba la mano a los judíos, es decir, nunca sintieron ningún atisbo de antisemitismo, es decir, incluso yo me acuerdo que nosotros vivíamos en una planta baja, bueno, ya cuando normalizamos la situación, en un edificio que tenía 3 pisos y nosotros vivíamos en la planta baja. Y cuando pasaban, los vecinos decían, ¡Ey, ruso! Porque nos decían rusos. Y todavía hay muchos que nos siguen diciendo rusos. Deja de trabajar, no trabajes tanto. Mi papá trabajaba muchísimo, abría las ventanas en verano y todo el mundo lo veía trabajar. Y me mandaron a una escuela estatal a una cuadra de casa donde iba sola desde los 7, 8 años. Y a la tarde iba a una escuela judía. Es decir, lo judío está incorporado a mi vida desde el primer momento. Y cuando mis padres decidieron que la vida judía era importante, se juntaron con paisanos de su mismo lugar de donde habían nacido, formaron clubes, hacían fiestas, llevaban una vida muy buena, una muy buena vida, y esto creo que fue el mirar hacia adelante, fue lo que los ayudó a sobrellevar todas las penas, a sobrellevar la pérdida de su hijo mayor enterrado en algún lugar de Siberia que nunca averigüé dónde estaba. Pero esto hace y a todos nos atraviesa esta situación, porque nunca tuvimos miedo de ser judíos. Desde la Shoah pensábamos que esto nunca iba a poder pasar, que lo que pasó el 7 de octubre nos abrió, nos pateó al medio. Lo que pasó el 7 de octubre fue un holocausto de un solo día. La masacre del 7 de octubre fue darnos cuenta que el mundo no había aprendido nada y que el nazismo había sido reemplazado quizás varios o muchos años después por el islamismo fundamentalista, del terrorismo islámico, del terrorismo de Hamas y de varios grupos, es decir, considerados infieles tanto los católicos, los judíos. eh, Esto es lo que estamos viviendo en este momento, y el dolor que nos atraviesa es darnos cuenta que otra vez, así como pasó durante la Shoah, a muy pocos les importa. Esta es la gran herida que se está abriendo porque pasados los primeros momentos, pasadas las primeras semanas, pasado el primer impacto de lo que sucedió el 7 de octubre, ¿quién escucha ahora en algún lado hablar del tema si no es contra el Estado de Israel, que tiene tanto derecho a existir como cualquier país del mundo?
Perdón, me emociono. Ok. Diana. No, nada, nada. ¿Qué te parece, Diego, si vemos las preguntas y los comentarios? Porque ya hablamos mucho las dos, que somos, nos Sí, aprietan el botón demasiado. on y le damos para adelante nosotras. Bueno, muchas gracias a ambos. La verdad que, bueno, hubo varios comentarios, ahora se los leo. Nada, yo no sé qué ves esta que las escucho y tengo y siempre me parece que es la primera vez que las escucho, ¿no? Las sensaciones me parecen como de la primera vez, ¿no? Eh, sí que, pero bueno, me gustaría más que nada, bueno, les comparto algunos comentarios de- del grupo y sí me gustaría si alguno tiene así preguntas que hacer. Bueno, Diana, mencionabas de las mujeres y una de las características muy lindas que tiene la escuela, nuestra escuela de oficiales, es justamente, nada, tiene una mirada muy amplia y la participación de mujeres es muy importante. De hecho, no me acuerdo, seguro alguno me va a ayudar, en el año 2021, de los 6 abanderados, 5 eran mujeres en el último año. Eh, Así que la participación siempre es importante. Y bueno, acá Karina Martínez, que decía gracias, porque es difícil siempre recordar estos momentos. ¿Me escuchan bien ahí? Eh, Recordar estos momentos vividos y tener esa fortaleza para contarnos su historia. Dos personas admirables, muchas gracias. Jesús Sosa, qué fuerza tienen ambas, muy admirable. Zulma Zaragoza, la verdad agradecida por escuchar en primera persona esta historia que me hacen emocionar. Eh, Valeria Garay, qué historia de vida, la fortaleza para poder contarla. Gracias a ambas por dar nuestro testimonio. María José, no estoy seleccionando las mujeres, sino que son las que han comentado, ¿eh? Eh, Que se animaron. Sí. sí, más allá de la historia, María José Cabrera, más allá de la historia de vida de cada una, es digno de admiración de ambas, tener la fuerza de compartirla. Y uno de los primeros comentarios que había visto hoy, y tuc, 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 que decía, no tiene el nombre, dice Samsung, pero bueno, dice, a veces nos hacemos problemas por tan poco, sinceramente, que fuerza de voluntad por seguir y a pesar de lo vivido. Así que, bueno, ahí tenemos un comisario, a Diego Jazmín. Diego, ¿cómo estás? Hace tiempo nos conocemos también con Diego. Así que, bueno, tengo el... Bueno, primero, buenas tardes. ¿Cómo están? Dale, ¿Me Diego. escuchan bien? Ah, Sí, se escucha bien. perfecto. Bueno, Diego, Diana y Aida, la verdad que uno queda sin palabras, ¿no? A Diego lo conozco por suerte trabajando y siempre sobre el tema, ¿no? Que nos trae acá a colación y a la materia. Sabes que a ambas la pregunta, para no hacerla tan larga y seguramente mis compañeros quieren hacer otras preguntas más, me gustaría saber cuál fue la vida de ustedes en Argentina, porque el argentino, el argentino de por sí es una persona bastante complicada, somos complicados, somos bastante... Nosotros nos criamos de chiquitos, que el negro, que el gordo, que el... ¿no? Y lo tomamos tan común, y ¿qué pasa? Uno, en la historia de vida que ha tenido, no lo toma como algo malo, ¿no? Pero imagino para ustedes, con la historia de vida que han tenido, ¿cómo lo tomaron a eso al ser argentino hacia ustedes, ¿no? Eso me gustaría saber. Pues yo, Aida, ¿Quieres contestar vos? ok. Dale. Yo después le Eh, digo algo. sí. Mira, Diego, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Eh, Tengo un nombre y un apellido que no suena judío. Eh, entonces, cuando yo digo, de pronto se da que digo que soy judía o doy algún comentario, porque nosotros los de la cole, lo digo de alguna manera, eh, la respuesta solía ser toda mi vida, ¿sos judía? No pareces. Y lo interesante del no pareces era que yo creía que era un elogio. Mm, Y yo me ponía orgullosa por no parecer.
Miércoles, ¿por qué me ponía orgullosa por no parecer? Es decir, el vivir en un contexto con este antisemitismo larvado, dormido, no era muy evidente, pero se sentía. Entonces, no parecer judío parece que era bueno. Así lo veía yo. Hasta que me di cuenta que me estaban diciendo algo, me estaban negando mi identidad y estaban diciendo que mi identidad no era buena. Además de eso, no tuve ninguna situación de discriminación nunca. Nunca. No sé si por mi forma de ser, no sé si por mi cara, no sé si por mi nombre y mi apellido, y me moví hasta que empecé hasta que me convertí, digo yo, en judía, que fue de grande, me moví en el mundo de todo el mundo. Ni me importaba si eran judíos o no los que estaban. Tenía amigos de todos los colores, de todo. Y nunca sentí esta discriminación, no la sentí nunca. Tal vez no me di cuenta, Diego, tal vez no me di cuenta, pero no la sentí nunca. Y pude desarrollar mi vida igual que cualquiera, igual que cualquiera. Es decir, me casé, tuve hijos, me casé 2 veces, tuve hijos, desarrollé una profesión, mis padres envejecieron, enterré a mis padres, todo bien, igual que cualquiera, igual que cualquiera. ¿Cómo fue A para mí vos? me pasaba exactamente lo mismo y tengo un solo episodio muy terrible que me sucedió cuando tenía 16, 17 años. Estaba en quinto año del colegio secundario. Yo iba a una escuela en Ramos Mejía. Nosotros vivíamos en Flores, bueno, era un bachillerato especializado. Y una compañera mía la atropelló el tren en un paso a nivel en Ramos. Ramos Mejía es una localidad muy cercana a Buenos Aires, no sé si ustedes la conocen, pero está acá nomás. Y estuvo muy grave, no murió, pero necesitaba dadores de sangre. Por supuesto que todos sus compañeros y sus compañeras de la escuela fuimos a donar sangre, nos inscribimos para donar sangre. Y en el formulario, había un formulario que había que llenar con nombre, apellido, edad, nacionalidad. Cuando yo llené el formulario, me llama una enfermera y me dice, mi apellido no es Ender, es mi apellido de casada. Mi apellido original es Jurkiewicz. Lo cambié por el de Ender porque es mucho más fácil, el otro tiene muchas consonantes y era muy difícil para pronunciar. Esa fue una de las cosas que me pasaron cuando ingresé al colegio. Pero bueno, me llama la enfermera y me dice que la mamá de mi compañera no acepta que yo dé sangre para su hija. Y entonces, bueno, pregunto por qué. Los médicos lo habían aprobado, las enfermeras, no sé qué había en ese momento. Y la enfermera muerta de vergüenza, colorada hasta acá, me dice, porque dice que usted es judía y no tiene la misma sangre que nosotros. ¡Qué Fue el horror! único, fue ¡Qué horror! horroroso, fue algo que me persiguió durante muchos años y nada, no lo puedo atribuir a un antisemitismo general. El antisemitismo es larvado y sale en estos casos excepcionales, o cuando se enteran de tu apellido, o que mandás las fiestas judías, pero nunca sentí antisemitismo en la Argentina, salvo este único caso que fue así, muy terrible, sobre todo a la edad que yo tenía, que era adolescente todavía. Bueno, No sé si la verdad contesta que tu pregunta. no, la verdad que sí, me la contestaron muy bien y me sorprende, ¿no? Me sorprende que hayan Sí, tenido nunca más esa tuve. buena visión de la Argentina. ¿Y Tal hoy cual. cómo la llevan con el presidente? ¿Cómo lo ven ustedes? Y si no nos ¿Tenemos otro metemos gobierno? en política, Vamos a hablar de eso. Mira, lo y único si que no, yo no, te,
Pero fíjate, lo único que yo te digo es que en la Argentina, Diego Lobavitsky, ¿puedo usar una palabra lunfardo? ¿Me dan permiso acá en este Somos ámbito? argentinos. Avanza. Escúchame, ser judío no garpa. Ser judío No. no garpa. Si el loco este dice, enaltece tanto a los judíos, lo debe hacer porque tiene algún raye personal. Porque la verdad, en la Argentina, elegir ser judío hay que estar medio tocado. O vaya uno a saber qué relación que tiene él, pero es una cosa auténtica de él. Es una cosa auténtica de él, porque no le sirve, políticamente no le sirve. No sirve para nada, al contrario, va en contra. No. Esto es Diana, lo que yo yo... quiero contar algo. Vos sabés que nuestro presidente, y esta es una anécdota, visitó 2 veces el Museo del Holocausto de Buenos Aires y los invito a todos, si vienen a Buenos Aires, vayan a visitar el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Es uno de los mejores museos de la Shoah del mundo y con mucha tecnología y tiene mucha historia, mucho testimonio. Y él vino, ya que preguntás del presidente, vino a visitar el museo 2 veces. Y realmente la emoción auténtica, las notas que dejó en el libro de visitas, me hacen creer que realmente lo siente profundamente. Es decir, tiene un rabino como mentor, lo que hace que, no sé, en este caso, Diana, no sé si le garpó para ser presidente, pero en No, este momento no creo que le garpe demasiado. no, claro, y lo hace porque le gusta, porque quiere, y bueno. Tal Hay cual. dos, Escúchame, a Fernández le gustaban los perros, a este también le gustan los perros. Bueno, preguntas, digo, hay Horacio. horarios a todas las mañanas, y después hay una pregunta interesante en el chat, ya se las dejo. Sí. No te escuché, Diego. yo tampoco. Hay un micrófono. No, no se escucha, Diego, quedaste como adentro de una caja. No, no se te escucha. A ver, y en el chat ¿Los está, demás lo escuchan? Los demás. no, No se escucha, no se escucha. Bueno, la pregunta que dice Diego es que hay una pregunta acá en el chat para ustedes dos. ¿Me escuchan a mí? Bueno, hay una Ahora pregunta sí. en el chat que dice, ¿hay alguna diferencia entre usar el término SOA y holocausto? Diana, ¿querés contestar? Desmuteate, estás muteada. creo que sí hay una diferencia. La Shoah, al principio, cuando recién terminó, no tenía nombre, no había nombre. Se decía el desastre, la guerra, aquello, eso, es decir, no había una palabra, no había una palabra. La primera palabra que surgió fue holocausto, y holocausto viene del griego, que quiere decir todo quemado. Fue tanta la conmoción que se sintió al conocer las cámaras de gas y después los hornos crematorios, que se tomó el fuego como lo patognomónico, como lo que definía este genocidio que había pasado. Eh, la palabra holocausto tiene dos problemas. Tiene dos problemas. Un problema es que el holocausto alude a un sacrificio, a la entrega de una víctima propiciatoria, que en general es un animal, que se entrega para apaciguar a los dioses y para calmarlos y para conseguir el perdón por algún pecado que se cometió. Es una práctica pagana, es anterior al cristianismo y lo retoma la Biblia en la Torá, lo retoma como aquellos sacrificios que hacían los paganos entregando animales.
Entonces el problema que tiene la palabra holocausto es que los judíos no cometimos ningún pecado, no merecemos haber sido asesinados y haber sido quemados, como si fuéramos la víctima propiciatoria. Y la segunda cuestión es que no nos entregamos voluntariamente al sacrificio y al fuego. Es decir, esto sucedió fuera de nuestra voluntad. Entonces, estos dos elementos hacen impropia la palabra holocausto, aunque se sigue usando y no lo podemos evitar. Entonces aparece la propuesta de llamarlo Shoah, que es una palabra en hebreo, que es una palabra meramente descriptiva, que quiere decir desastre, desolación, no quedó nada. Describe una situación sin ningún ingrediente valorativo, ni de contexto, ni nada. Sigue siendo una palabra que no denomina exactamente lo que pasó, porque Shoah en hebreo alude a un desastre natural, una inundación, un terremoto, un tsunami, un incendio, mientras que lo que nos pasó a nosotros fue por voluntad humana, no fue una cosa natural. Entonces todavía no hay una palabra que designe esto, pero Shoah es la que más se le acerca. Ujú. Bien, gracias. Horacio. Sí, buenas noches a todos, a Aida, ahí que la estoy viendo, no sé si me ven a mí, ¿Sí? también En a mi Diana. pantalla estás al lado mío. Ah, bueno, yo quiero aprovechar lo que la tengo a ustedes, que para mí es muy valioso, y también aprovecho a agradecerle a Diego de haberla, eh, haber compartido esta historia. Quería hacerles dos consultas. Los padres de ustedes, ¿cómo abordaban este tema en sus casas? ¿Lo contaban abiertamente? ¿No querían hablar del tema? Por un lado, y por el otro lado, ¿qué mensaje les gustaría dejar ustedes a las futuras generaciones sobre la importancia de recordar estos eventos? ¿Empiezo yo? En mi casa hubo dos posiciones totalmente diferentes. Mi papá empezó a contar lo que había pasado desde que yo recuerdo, desde que tengo memoria. Contaba cosas deshilachadas que para mí no tenían nada que ver una con la otra, eh, pero contaba todo, hablaba todo el tiempo, de tal manera que yo recuerdo que cuando era chica quería que se callara, que no me hablara más, que no me hiciera sufrir tanto como sufría cuando él contaba esas cosas, porque las contaba con lujo de detalles, todo. Mi mamá jamás abrió la boca. Yo conocí recién la historia de mi mamá y de su familia cuando viajé por segunda vez a Polonia y fui a su ciudad natal y bueno, es larga la historia, pero me volví de esa ciudad con las partidas de nacimiento de mis abuelos y los hermanos de mi mamá, que yo ni siquiera sabía cuántos hermanos tenía. Ella tenía 3 hermanos mucho más chicos que ella, que podían tranquilamente tener en este momento 85, 90 años, edad de algunos sobrevivientes que fueron chiquitos. Y mi papá hablaba tanto que hasta mi mamá lo hacía callar, es decir, no quería para nada, porque ella decía, Jacobo, estamos bien, tenemos una vida, una buena vida, trabajamos, tenemos un negocio, ¿para qué mirar para atrás? Tenemos que mirar siempre para adelante. Lo que pasó lo tenemos nosotros incorporado. Los chicos no tienen que sufrir, los chicos no tienen que saber tanto como vos estás contando. Y esa fue la reacción de mis padres para contar.
llegó un momento que yo no quería escucharlo a mi papá y realmente ahora, bueno, ya hace mucho tiempo, cuando mis padres murieron, me preguntaba a mí misma, ¿por qué no pregunté más? Porque hay tantas cosas que no sé. Yo me crié sin fotos, sin saber cómo eran mis abuelos, cuántos eran de familia, nada, nada, absolutamente nada con respecto a mi mamá. Y eso es una pregunta que me hago permanentemente. ¿Por qué no pregunté? Pero ahora ya no tengo a quién preguntarle. Y la última pregunta, bueno, te la dejo a vos, Diana, porque yo hablo demasiado. Era la No, enseñanza que le... Ah, lo que dejas a las generaciones. En mi dale. caso, no era como lo de Aida, mis padres, ninguno de los dos hablaban, ninguno de los dos hablaban. Pero cuando se juntaban con mis tíos y tías, o sea, los otros sobrevivientes, ahí sí hablaban. Recordaban cosas, se contaban, y yo escuchaba. Escuchaba de la forma más efectiva que uno puede escuchar, que es cuando no le hablan a uno, ¿vieron? Cuando uno está espiando. Entonces ahí es donde uno escucha mejor. Y así me enteré de mi hermanito y así me enteré de detalles de la supervivencia de mis padres, así me enteré de cómo murieron sus hermanos, sus amigos, sus primos y todo esto. Pero como dice Aida, de manera deshilachada, porque entre los sobrevivientes se entendían, había como sobreentendidos que no había que explicar. Y yo había cosas que no entendía cuándo había pasado, si esto fue primero, si esto fue después, y dónde pasó, no era acá, no era allá, era todo un lío en la cabeza que no tenía claro, que lo ordené recién hace pocos años. Y respecto al otro de qué dejar a las futuras generaciones, por un lado estamos haciendo mucho trabajo en el museo, dando charlas y testimonios cada vez que podemos, escribiendo los cuadernos de la Shoah, con el proyecto Aprendiz, que les vamos a contar en otro momento porque es muy largo. eh, pero en este momento yo voy a confesar algo que me pasa a mí, yo creo, Aida, que a vos te pasa algo parecido. Sí, lo mismo. Habíamos puesto toda nuestra esperanza, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra misión en el tema de la educación, en que educar a la gente, explicarles, contar lo que pasó, iba a ser una vacuna suficientemente efectiva para esta enfermedad trágica que es el antisemitismo. Es el odio más viejo de la humanidad. No hay un odio con esta persistencia como la del antisemitismo. Y de pronto vemos que las poblaciones más educadas del mundo, que son los campus universitarios en Estados Unidos, de las universidades más prestigiosas, las más caras, $80.000 por año cuesta estudiar ahí. No cualquiera puede entrar a esos lugares. ¿Y la educación para qué sirvió? Si la gente más educada, supuestamente las élites del mundo, están acampando, apoyando a Palestina, sin saber nada, no entienden nada, no saben lo que pasa. Les vendieron la historia de que los pobres palestinos son las víctimas de los poderosos judíos. Israel es Y un no, país... y no hablan de los terroristas de Hamas, No, perdón. no saben el terrorismo. Israel es chiquito como Tucumán, rodeado de enormes países poderosos que ninguno quiso recibir a los palestinos. Los palestinos están siendo echados de todas partes. Y entonces estos chicos que están acampando y estas personas supuestamente educadas, miércoles no saben nada. Las mujeres, chicos, los grupos feministas, ni una menos, Me Too, no se Española. apiadan, ni hicieron ninguna declaración sobre lo que estos terroristas les hicieron a las mujeres israelíes. A las embarazadas les apuñalaban el vientre, le mataban al bebé con la mujer viva, las violaban en manada, Quemando bebés. filmaban los videos y los mostraban. Ningún movimiento feminista dijo
che, qué desastre, ninguno. Entonces uno dice, ¿qué pasó con la educación? ¿Qué carajo pasó con la educación? No alcanza, no sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces la pregunta que hiciste de qué hacemos, yo no sé qué contestar. Yo no sé qué es lo que sirve. No sé. Yo quisiera agregar algo. Nosotros siempre escuchamos esa frase eh, respecto a la memoria, que la memoria, que conservar la memoria de lo que pasó para que no vuelva a pasar. Y eso es una reverenda burrada, porque, perdón por la expresión, pero con la memoria sola no hacemos nada. ¿Qué podemos hacer? Es decir, pensamos, como dije antes, que el holocausto y el antisemitismo habían logrado que la humanidad se diera cuenta, con los millones de víctimas que produjo, que esto no iba a pasar nunca más. Y se siguió produciendo, y no solamente el 7 de octubre, sigue pasando. Es Sigue decir, es pasando. como si esta historia no se terminó el 8 de octubre o el 10 de octubre. Esta historia sigue pasando, porque ustedes, no sé si habrán leído los diarios, están encontrando cuerpos de víctimas del 7 de octubre a los cuales mataron ese mismo día y se llevaron los cuerpos para no entregárselos a sus familiares. En la religión judía, el cuerpo de un muerto, si no es enterrado, no está muerto nunca para la familia. Y es algo que viene de muchos siglos, y hasta con eso se ensañaron, con los cuerpos de los muertos, que se los llevaron como si fueran con todos los secuestrados, se llevaron los cuerpos muertos. Y respecto de lo que vos decís de la memoria, está bueno lo que decís, Aida. Respecto de lo que decís de la memoria, todos estos neodefensores de los terroristas, neodefensores de los que odian a los movimientos LGTB, neodefensores de los que mantienen sometidas a sus mujeres en Irán y en todos los países que rodean a Israel. Si vos les hablás de la memoria, ¿sabés qué te dicen? Ay, ustedes los judíos, ¿cómo les gusta hacerse las víctimas, eh? Otra vez con la historia, otra vez. Entonces, este trabajo de mantener viva la memoria, si no lo combinamos con una comprensión de otro nivel de qué es lo que está pasando, se puede venir incluso en contra. Es loquísimo lo que está pasando. Es decir, nos deja absolutamente inermes a la intemperie, sin defensa, sin argumento alguno, y no quieren escuchar, no quieren escuchar. Y pensando para qué sirve educar, es decir, nos hemos pasado los últimos 25 años de nuestra vida, tanto Diana como yo, y con un grupo muy grande de gente, yendo a escuelas, haciendo actividades de todo tipo. Es, no podemos entender, la memoria no sirve para nada. Pensamos en contextos educativos, y son los peores en este momento, como dijo Diana, de las universidades. Bueno, demasiado. Perdona, Ida, Diana, Diego, disculpen que los interrumpa, pero Dale. escuchándolas y viendo todo lo que nos aportan, y viendo la situación en la que estamos viviendo con todas las guerras y todo lo que el mundo nos va llevando día a día, uno se llega a preguntar si sabemos ser seres humanos realmente, porque primero tenemos que ser seres humanos para poder comprender al que está al lado nuestro. Eso es lo que yo estoy viendo con todo lo que ustedes nos plantean y todos los aportes que nos están entregando en este momento. Ok, que sí, lo que pasa, tengo una mala noticia. Los humanos somos capaces del bien y somos capaces del mal. Tenemos las dos cosas, Absoluto. tenemos las dos cosas encima. Y tenemos que trabajar mucho para dominar nuestra tendencia hacia el mal y para hacer crecer nuestra tendencia hacia el bien. Tenemos las dos cosas. Somos capaces de generosidad
de actos de solidaridad, de arrojo y de valentía por salvar a alguien, y en momentos de odio, de desesperación y bajo este tipo de prejuicios, somos también capaces de asesinar, de torturar, de matar. Tenemos que trabajar con eso. Y es cierto lo que decís, y bueno, ojalá que algún día merezcamos el paraíso. Y la humanidad sea Bueno, Diana, humana. soy tocaya tuya, mi nombre es Diana también, así que Bueno, quería manifestar lo que yo pensaba en este momento con todo lo que escucho de ustedes. Muchas gracias por su testimonio. No, gracias. No, al Ahí contrario, gracias a ustedes. Ahí está Karina, que con la mano levantada. Hola, dale, Karina y después Walter Cébola, por favor. Vamos con Karina. buenas noches. Yo lo que le quería preguntar es, ¿qué la llevó a ustedes a dar estos testimonios? ¿Cómo empezaron? Como decía Diego Jazmín, antes era más difícil hablar, más como se juzga, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que a ustedes le dio el coraje, por así decirlo, de empezar a contar su historia? Bueno, yo te puedo contestar desde mí y Diana te va a contestar desde ella, pero es bastante parecido. A mí me cayó la ficha de sumergirme en esta función, en este compromiso que tengo conmigo misma, cuando murieron mis padres. Cuando murieron mis padres, empecé a recordar todas las historias que había escuchado desde chica, como les contaba Diana, a mi alrededor. Nunca pude recordar cuál historia correspondía a cada uno de los que las contaban, pero eran todas historias de supervivencia, historias historias trágicas, historias de familias desaparecidas, historias que se iban contando unos a otros. Y yo pensé al año siguiente o durante el año que mis padres murieron con un año de diferencia cada uno, ya hace casi 25 años. 25 años. Con todo esto que recuerdo, con todo esto que sé, ¿qué hago? ¿Dónde lo pongo? No es posible que yo no tenga la posibilidad de que otros sepan lo que yo pude escuchar a lo largo de mi vida, sobre todo a lo largo de mi vida hasta que me casé y dejé la casa de mis padres, pero después también, porque eran todos amigos de mis padres, la gran mayoría sobrevivientes de la Shoah. Y ahí fue que empecé, como dijo Diana al principio, a buscar. Mis amigos no sabían que yo era una hija de la guerra, que era hija de sobrevivientes. Nunca lo contaba porque pensaba que yo era la única o no había muchos y me fui encontrando con gente con historias parecidas a la mía. No es que me fui encontrando, las fui buscando. Y la ficha más grande me cayó el día que escuché a Diana en Plaza Lavalle dando un discurso al año del atentado a la mía. Y dije, yo quiero hacer lo que hace Diana. Esta es la única manera que encontré de encauzar y de poder contarle a mucha gente, porque a mucha gente tuve oportunidad de llegar, de contar estas historias. Y ahí empezó este compromiso, este camino que, bueno, que seguirá hasta el día que me vaya. puedo decir Diana. lo mismo que Aida, porque yo también empecé después de la muerte de mis padres. Interesante todo ese tema. Pero contrariando lo que dije antes, bueno, somos contradictorios los seres humanos. Podemos decir una cosa a los 10 minutos, decir lo contrario. Contradiciéndome a mí misma, yo creo que hablamos, Aida y yo, Aida, ahí la sumo a Aida, porque somos unas taradas optimistas que creemos que esto va a servir para algo. A pesar de que creemos que no, seguimos hablando porque capaz que sí, capaz que a algunos sí, capaz que a alguien le sirve.
Y bueno, y eso es un estímulo que nos empuja para adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Karina. Walter, y después Jesús Sosa, y lo veo con la mano levantada, pero Walter lo tenía de hoy Sí. esperando. Sí, buenas tardes para todos. Sí, yo soy un Hola. apasionado de la Segunda Guerra Mundial, he leído muchos libros, el último como el que puse ahí, que fue Las mentiras de la Segunda Guerra Mundial. Mi pregunta fue, primero, para felicitarla a Aida y a Diana. Eh, es algo, nunca he tenido la oportunidad de hablar en primera persona con gente que haya tenido familiares o tenga anécdotas de algo que tanto me apasiona que la Segunda Guerra Mundial, porque nunca, no puedo creer ni imaginarme el dolor que puede pasar una persona o la maldad, como dijo Diana, que puede generar una persona. Eh, He leído casi todos los libros de la invasión de Polonia, hasta la última parte cuando hacen limpiar un campo de concentración por los mismos pobladores de la zona para que vean porque desmentían las cosas que hacían. Ujú. Lo que siempre me interesó saber, y gracias a Dios tengo la oportunidad de preguntarlo, es justamente la publicidad, porque convencer a un pueblo de que lo que está haciendo está bien, convencer a un pueblo de lo que, aunque vaya en contra de lo que yo pienso, es algo tremendamente relevante. Y mi pregunta fue siempre, y gracias a Dios me permite hacerla, es si los padres de ella en algún momento comentaron del tema de que la publicidad hizo que sus vecinos, sus amigos, los odiaran tanto como para poder dar la novedad a los alemanes, decirles dónde estaban escondidos, dónde, y ser parte de esa, no tan solo ser el que lo divulgue dónde están, sino también en algunos casos ser parte de esa maldad, de ese atrocinio, de esa, le voy a sacar todo por ser judío, de esa de que no son animales, como dijo Aida, lo trataban justamente como un animal para el matadero. Eran tan poca cosa que no merecían ni tan siquiera remordimiento de matar a una persona, un bebé, un niño. Y siempre mi pregunta fue esa. Un vecino que hasta ayer comía conmigo, me saludaba, hoy me está entregando a que me maten. Si los padres de ellos en algún momento comentaron esa situación de decir, esa persona fue mi amigo y porque la policía dice que nosotros tenemos que morir o no somos nada, ellos lo crean. No sé si me explico la pregunta puntual que quiero hacer yo. ¿Estás ahí? La? Estás hablando de la propaganda y es un tema que nosotros Exactamente. Ok. tomamos específicamente como uno de los ítems fundamentales de Sí, sí, sí. por qué se produjo la Shoah. Y Ok. la pregunta merecería una respuesta, qué sé yo, de, no sé, 3 días más o menos, Pero pero no eso quiero decir, eso quiero decir. Diego, le digo a Diego Lobovitsky, Diego, estaría bueno que pidas en el Museo del Holocausto nuestro último cuaderno de la Shoah. El último cuaderno de la Shoah que se llama Indiferencia y Complicidad. Tiene un capítulo en donde hablamos de la propaganda, que es lo que pide Walter. Está ahí trabajado en el cuaderno de la Shoah. Y no solamente eso, sino el enriquecimiento, por un lado, de empresas que se enriquecieron con el asesinato de judíos, y por otra parte el enriquecimiento de los que se aprovecharon de lo que los judíos dejaban y de cómo expoliaban a los judíos, a los que tenían plata, que eran menos, pero que había algunos que tenían plata. Te pido por favor que le preguntes a los que están acá en el grupo, los que quieren tener el cuaderno, que lo pidas en el museo y que con mucho gusto les van a hacer llegar el cuaderno de la Shoah, el último. o ¿Qué les alguno de ustedes que viaje a Buenos Aires y pueda llevarlos por su cuenta. Nosotros avisamos en el museo, Diego, podríamos arreglar algo, pero realmente esa pregunta que vos hiciste, Walter, la tenemos toda explicada en esta publicación que hace 2 años que vinimos, no, hace 3 años que venimos trabajando y la publicamos el año pasado. Y tiene que ver con esto, con lo que la propaganda hace, con lo que las mentiras que la gente
cree y uno se sigue preguntando cómo fue posible. Fue posible que todo un pueblo se encolumnara detrás de esas mentiras. Y Eh, con respecto de mis padres, porque esa es tu pregunta también, con respecto de mis padres llegaron con esta sensibilidad a la Argentina. Por eso no querían mostrar que éramos judíos, porque habían sentido con sus vecinos, con sus compañeros, con sus amigos, con toda la gente, que de pronto se dieron vuelta. Entonces, algunos francamente del otro lado, otros, yo argentino, no se metían, otros no se metían. Entonces, sintieron en carne propia, en la comunidad en la que vivían, sintieron en carne propia que eran abandonados y eran dejados solos. Entonces vinieron, viste, con esta sensibilidad a flor de piel. Entonces tenían mucho miedo de que vuelva a pasar acá. Pero imagínate la vivencia de traición que uno siente con estas cosas que vos acabás de decir. Cuando el que era compañero mío, amigo mío, vos ves que está apoyando al nazismo y apoyando a mi asesinato. Sentís como una traición, como una fragmentación de tu confianza en el prójimo que necesita muchos años para recuperar. Bueno, gracias ambas. Bueno, ahí Karina y así rápido, algunas están con inquietud de poder ir al museo, así que veremos si lo podemos organizar ahí, desde la Y propia. ahí también hay levantado una mano. Hay ahí Eso te levantado lo, había, una mano de eso te lo Gemma. encargo porque algo que yo siempre quise saber, y si hay una noticia o hay algo para leer de eso, te lo encargaría de, Sí, de Sí, todo corazón. nosotros, Porque he yo leído tengo muchos libros, incluso pero acá nunca. en mi casa. vamos con... así nos ordenamos, perdón. No, no, lo que les quería decir es que creo que ya está subido a internet ese número. sí, Creo, tengo que ver. ¿Está subido? sí está subido, sí está subido. Está subido a internet. Es En la decir, página del museo. es mucho mejor leer la publicación en la mano porque tiene muchos, muchos avisos de cómo se evolucionó la propaganda en Alemania, cómo hay obras de arte, hay muchísimo, pero la pueden ver en internet si la buscan. Se llama Cuadernos de la Shoah, editada por el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Bien. Sí, porque también había inquietudes ahí en el chat sobre videos sobre ustedes o cosas de compartir de ustedes dos, Diana y Aida, de videos y Sí, hay mucho, hay mucho, hay mucho, ahí lo tenemos hay mucho. con la mano levantada. Sí, Sí, buenas noches, Aida. Buenas noches, hola. Diana. Antes que nada, bueno, hacerle llegar mi profunda admiración por la historia que ustedes nos están compartiendo, que la verdad a mí me llega mucho. Y la pregunta es tal vez algo personal, que me llamó la atención, que la escuché a ambas que lo mencionaron. ¿Por qué esperaron ustedes hasta la muerte de sus padres para empezar a compartir sus historias con todos? ¿Sabés qué? Es una No sé, pregunta que yo me no hago sé. también. ¿Eh? No sé, pero es muy común. Es Mira, muy común cuando yo empecé a interesarme por esto, que fue con la bomba de la AMIA, y empecé a ir a las marchas y empecé a averiguar, mi mamá me decía, no, nena, no te metas con esto, a nadie le importa, nadie te va a querer escuchar. Es decir, esto, no te pongas en peligro. Y se murió al poco tiempo mi mamá. Entonces se murió sin saber que algún día Aida y yo íbamos a estar ante un grupo de comisarios que quieren escuchar. Mi vieja tal no lo cual. había podido creer en aquel momento. Mis padres jamás quisieron que yo volviera a Polonia. Y yo ya van 7 viajes a Polonia. Porque bueno, acompañamos a grupos de estudiantes, tanto Diana como yo, que viajan a Polonia y hacen la marcha de la vida. Pero respondiendo a tu pregunta específica, a mí me pasaba
y creo que Diana también, que uno va teniendo una vida, como todos, una vida común como todos, es decir, va a la escuela, los adolescentes quieren ser igual que todos, no quieren diferenciarse, no quieren que te señalen, esta es distinta. Yo iba a la escuela y hablaba con la y mi mamá me tuvo que llevar a un fonoaudiólogo para que se me fuera esa pronunciación que era causa de bullying, no se llamaba bullying en aquel momento, pero me producía mucho dolor. Entonces yo no quería que nadie se enterara que yo era extranjera, porque a mí me llamaban la extranjera. Viste, los adolescentes quieren ser igual todos, no quieren diferenciarse. Y después uno va conociendo, estudiando, casando, teniendo hijos, y la vida va pasando en eso, en hacerse, en trabajar, en mantenerse, en educar a sus hijos, y va pasando el tiempo y uno se encuentra como inmerso en una vida normal como todo el mundo. Y cuando pasan las cosas tan terribles como es la muerte de los padres, porque es un quiebre, y uno queda huérfano, aunque tenga 50 o 60 o 70 años, uno queda huérfano. Es ahí donde nos empezamos a replantear algunas cosas. Y mi gran pregunta siempre fue, mi gran inquietud siempre, ¿por qué no pregunté? Porque cuando mis viejos eran jóvenes y podía saber mucho más, no me interesaba tanto, porque tenía que hacer mi vida en ese momento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Che, Diego, tengo que cortar. Tengo un marido que debe estar muerto de hambre esperándome para comer. Eh, eh, Yo la verdad que, bueno, nada, agradecerles. No, hay más preguntas. Bueno, no, comentarios. Sí, ha habido preguntas, pero bueno, en algunas se han ido. Bueno, Diego, vos me mandás después todos los comentarios como todos los años. Sí, sí, yo te mando. Bueno, nada, después si no también les pregunto cosas que hayan quedado pendientes y vos me las contestás, yo se las paso ahí en el grupo de chat. Dale, 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 dale. Eh, Y una última cosa, cuando vengan a Buenos Aires, no dejen de visitar el museo. Eh, 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 Pónganse un compromiso, y si a ustedes les interesó tanto lo que nosotros contamos, no saben lo que van a encontrar en el museo. Muchas cosas que les van a interesar mucho más y van a querer volver y volver otra vez porque se necesita mucho tiempo, pero es muy importante. sí, bueno, gracias. Tomo lo de las inquietudes, así que tuvieron varios de poder ir al museo, así que a ver si lo podemos organizar formalmente. Así que bueno, la verdad que agradecerles enormemente a las dos. Para mí, como les dije, en lo personal siempre es como algo nuevo. Lo vivo con la misma emoción y admiración por ambas. También entendiendo que no debe ser fácil tampoco estar todo el tiempo como transitando de nuevo un camino que fue difícil, que fue doloroso, que trae un montón de sensaciones. No debe todo el tiempo. Para nosotras dos es una misión en la vida, así como otros tienen otras misiones, nosotros lo tomamos como una misión en la vida. Bueno, agradecerles de nuevo, agradecer en nombre de todo este curso y de toda la escuela de policía, de escuela oficial de policía No, de gracias. esta disposición que tienen siempre. Así que bueno, estaremos en contacto y si Dios quiere prontito, podremos ver más temas y volver a charlar si Dios quiere. Dale, cuando ustedes Muchísimas quieran, gracias. acá estamos. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a todos. Preguntas interesantes, comentarios interesantes. Así que me voy pipona. Gracias. Bueno, Yo digo lo mismo, muchas gracias. No es común tener un grupo, y hablar ante un grupo por internet, digamos, que se planteen preguntas y que uno pueda ver y sentir la emoción de la gente, porque uno lo puede sentir cuando está en un grupo en forma personal,
pero acá hubo una corriente de mucha emoción y llegó hasta nosotros, se los aseguro. Así que muchísimas gracias por la atención. Todo el Y grupo, fuerza chicas, bien. Vamos. sí, Ok, todo el grupo Gracias por todo. buenas noches. trabajan mucho y todo el día y no se ha movido nadie en estas 2 horas, así que bueno, eso es un buen reflejo, más allá de la clase. Sí, por supuesto. Bueno, qué bueno. Gracias, Bueno, Diana. cuando Gracias. ustedes quieran. Un beso grande. Gracias, Gracias. gracias. Bueno, gente, los libero. Gracias a todos por participar. Seguimos ahí en el chat del grupo, inquietudes y demás respecto de este tema. Les agradezco mucho la participación y la atención, lo que les decía, no se movió nadie prácticamente del grupo y nada, es un buen reflejo eso. Así que bueno, espero, más allá de todo lo que comentaron, realmente espero que haya sido provechoso estas 2 horas, haya servido, que hayan podido internalizar algo distinto, algo así tan fuerte y me quedan ahí esos comentarios de varios que hicieron. A veces nos preocupamos por cada cosa que cuando me hace sentir que uno es un estúpido, y a veces decir, la verdad que qué estúpido, me da lo que me estuve preocupando. Y está bueno esto, tengo una amiga que dice, utiliza la frase, por ahí hay que balconear la vida, ¿no? Por ahí ver los demás, no por el hecho de mal de muchos, sino de poder valorar algunos privilegios que tenemos en el día a día, ¿no? Así que bueno, agradecerles a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos, un placer. Un fuerte abrazo, profe. Saludo a todos. Gracias, gracias. Gracias. Abrazo. Gracias. 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 Gracias por la clase, muy lindo todo. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias, gracias. por todo, profe. Muchas gracias por la clase. Gracias a todos.